Trajano Potentini desde el primer portal cívico de la República Dominicana. En el día de hoy, como puede observarse en pantalla, en nuestra condición, en nuestra calidad de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia del ámbito cívico, una entidad de sociedad civil que habíamos venido atacando, dándole un especial seguimiento a la imprudencia en que se había convertido la apertura de tiempo de las escuelas en todo el país, bueno, en gran parte del país. Y ello así se planteaba que de forma semipresencial habíamos lamentado el que la vicepresidenta pues le dio un seguimiento especial en contra en muchos casos hasta de lo que habría planteado el ministro de Educación, que trató de ser más prudente, pero que en definitiva es el responsable del tema educativo. Debió tratar de imponerse, debió tratar de plantear con más energía lo que serían pues lo que sería su criterio en ese orden, y no dejarse imponer, dejarse presionar del empresariado que parecería que está detrás de consumir el 4% destinado para el desayuno escolar, para el laborantismo, para la dinámica propia que se verifica en la docencia presencial. En un momento en donde tenemos la circulación de nuevas cepas del coronavirus, cepas más contagiosas, más agresivas y más aún una expansión sin precedentes, constituyéndose lamentablemente a las escuelas en el gran foco de expansión y de crecimiento del virus, porque a la hora de verificar quiénes convergen, quienes participan en una escuela, tú te vas a encontrar que es una especie de muestras estadísticas de los diversos sectores de una población, de una región, que son los que van. Entonces, si tú vas de un sitio, del otro, aun cuando no esté el virus, va a estar expandiéndolo y va entonces esto a tener un impacto de mucha gravedad, constituyéndose en una especie de catástrofe sanitaria. Por eso nosotros respaldamos, apoyamos las medidas del gobierno con las restricciones que estaría planteando en el marco del estado de emergencia, las facultades del presidente, con este decreto, el 349-21, de restringir, de tomar las previsiones, de establecer los protocolos que se requieren, y más aún, que es lo que tenemos que reiterar, el cierre de las escuelas, porque con esto se cierra un ciclo. En el caso nuestro, que habíamos desde ya pues hecho el planteamiento, incluso por vía de acto de alguacil, con miras a someter al ministro de Educación, porque lamentablemente está en el medio de esto y es el que encarna la responsabilidad directa. No es un tema de la vicepresidenta, aunque la vicepresidenta fuera quien en algún momento pues hizo el planteamiento, pero no es un tema porque no tiene responsabilidades directas alrededor de todo esto. Y lo digo esto para muchos que habían criticado que por qué no habíamos ensañado en contra de Furcar y no íbamos directamente ante la vicepresidenta. Bueno, es que la vicepresidenta jurídicamente no concreta, jurídicamente no es responsable en los términos de la ley 247-12, que es la ley orgánica, señores, de la administración pública, donde el ministro es el que tiene que ver con la docencia, es el que tiene que ver con las políticas, entonces es el responsable directo. El gabinete de salud, bueno, eso es algo que la expresión jurídica de un gabinete de salud que pudiera ser aplicable para el contexto actual, pero no así con el asidero jurídico que entraña lo que es una responsabilidad de cara a un sometimiento que sí le corresponde al ministro de Educación como al ministro de Salud Pública en su respectiva área. Aun cuando haya esa expresión, más que todo administrativa, más que todo de una señal, de una política del gobierno, de la conformación de un gabinete de salud para el manejo y el seguimiento oportuno con la vicepresidenta a la cabeza. Pero de ahí a derivar responsabilidades por las acciones de un ministerio, jurídicamente no es viable si no se hace con el ministro como habíamos planteado. Pero ese es un capítulo al momento que se cierra, y se cierra porque se ha temperado, porque se han cerrado las escuelas. Lo que sí tendríamos que continuar criticando es que todavía en el decreto hay un aspecto que lo dejan a la discrecionalidad de las escuelas privadas o de los colegios privados. Entonces se le dice que discrecionalmente sea ellos quienes determinen o decidan si en función de los protocolos, con estricto cumplimiento a los protocolos, si ellos quieren entonces que aperturen o que le den seguimiento a las clases semipresenciales. Es una debilidad que no debió estar considerada, no debió estar consignada en el decreto, artículo 14, en la parte final,
que es donde establece el cierre de las escuelas y lo manda entonces a que sea solamente a distancia. Yo lo que creo que es el momento, y por eso lo vamos a sugerir de nuevo, se lo vamos a plantear al ministro de Educación, porque tendremos que abrir más temprano que tarde las escuelas y el país, pero no es el momento. Estamos con un rebrote, estamos con una situación de gravedad. Por eso el planteamiento que le hago desde ya al ministro de Educación es que la UNESCO y de igual forma la UNICEF han planteado lo que es una especie de manual global de directrices, de pautas, un marco legal global es lo que están planteando, para garantizar un retorno seguro a las escuelas. Un retorno seguro con un protocolo, con una logística que previamente se organice, se prepare. Hay que ver si los centros educativos están adecuados para eso. Si es 1 metro, si es medio metro de distancia, cómo tiene que observarse, cómo tiene que darse esto, la entrada, los recreos. O sea, hay un sinnúmero de pautas que perfectamente podemos nosotros como país acogernos a ellas, tomar en consideración esa experiencia comparada y el ministro, señor Furcar, ir trabajando ya en esos temas conjuntamente con la gente de salud pública en lo correspondiente a ese protocolo sanitario que debe observarse. O sea, buscando el seguimiento, la asesoría técnica de salud pública, pero encarnando esa responsabilidad a educación, que es a la que responde, y que estemos entonces en condiciones en septiembre, en el mes que haya que hacerlo, en condiciones posteriormente de abril, pero con la garantía, con la seguridad, aún lo que puede estarse dando del coronavirus, porque si el coronavirus sigue en aumento, y si no hay más nada que hacer, y si tendrá que explayarse, desarrollarse, como pasa con otras enfermedades, entonces tendremos que aprender a vivir con el monstruo, tendremos que aprender a desarrollarnos, pero previo, señores, previa prudencia que implica ese conocimiento, esa preparación, que es lo que nosotros demandamos, es lo que le estamos proponiendo al Ministerio de Educación en este que es un tema al que nosotros le vamos a dar seguimiento y que definitivamente respaldamos y apoyamos las medidas del gobierno con el cierre de las escuelas, que había sido un clamor no solamente de la Fundación, el Colegio Médico, profesionales, la misma Asociación Dominicana de Profesores, los padres, o sea, todo el mundo había estado conteste. Estamos hablando de que hay más gravedad con la pandemia, el índice de mortalidad es mayor, el índice de positividad es mayor, o sea, estamos en presencia al borde de una catástrofe sanitaria, con lo que es este rebrote, con lo que es esta redimensión de nuevas cepas y más que de nuevas cepas, señores, también de la realidad dominicana. Parecería que por la falta del cuidado, de la prudencia, de la mascarilla, de la forma en que debieron pues manejarse las restricciones, porque hemos ido cogiéndole un poquitito de gusto al tema, señores, de la libertad, del romo, de la tranquilidad, de apartarnos de creer que esto no existía. Lo que hay que seguir arreciando con la parte de la vacuna, campaña más efectiva, de motivación para que la gente se vacune, porque es un tema que no podrá ser nunca bajo ninguna circunstancia obligatorio. Primero porque es una vacuna que se ha hecho en un tiempo récord, es una vacuna que se puede decir que está todavía en una fase experimental. Son vacunas que ha sido la desgracia, el día a día, la desesperación de los países por aperturarse, por contener los efectos de este virus, que trajeron como consecuencia el que se liberen todos los procedimientos y los trámites que son mandatorios para la elaboración y la aprobación y en este caso la verificación de la eficiencia de una vacuna. O sea, todo eso se ha saltado por alto. Entonces nosotros con la vacuna, que es mejor que nada, seguimos siendo una especie de conejillo de India. Entonces no se te puede obligar, pero sí hay que motivar porque es necesario, porque es importante, porque reitero, es mejor que nada. Y si vamos a las estadísticas, tú te vas a encontrar con que los que se están muriendo no son los que están vacunados. Van a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 casos aislados, pero ciertamente el que está muriendo no es el que se ha vacunado. Y mientras más han completado su dosis, mayor es la protección que tienen. Entonces la vacuna es importante ponérsela. Por eso tiene el gobierno que proyectar, tiene que promocionar, tiene que dar incentivos, tiene muchas de las ideas que han surgido ahí que yo creo que pudieran ser atendibles, es que el toque de queda solo aplique para el que no esté vacunado. Entonces creo que sí, que eso tiene que ser
que eso pudiera ser considerada, y otras alternativas de incentivo para que la gente cumpla con esto que pudiera proyectarse como una especie de deber. La China, que es la que más tienen aquí, no vemos que esté ni siquiera dando esos problemas de efectos secundarios y otros. Entonces yo creo que sí, que hay que vacunarse, hay que ayudar al gobierno, ayudarnos todos a enfrentar esto con las restricciones que haya que hacer. Lo que sí hay que irse preparando para afrontar bajo el criterio, el concepto que sea, lo que son pues las nuevas emergencias de esta enfermedad. Es más bien lo que nosotros queríamos plantear. Ha estado con ustedes Trajano Potentini dándole un especial seguimiento a todo lo que tiene que ver con esta pandemia y el accionar del gobierno pues frente a la misma. Hasta la próxima.